Ahí empezamos a grabar. Les recomiendo a los que hicieron el trabajo de hipertensión arterial, que tengan el trabajo a mano si quieren, para ir viendo alguna cosa. Y con el tema del repaso para el segundo parcial también vayan viendo si quieren ir anotando o algo, ¿sí? A ver, vamos a quitar mi Profe, video. Sí, disculpe, porque yo entré medio tarde. El segundo parcial, ahora que va a tomar, es de signos vitales nomás. signos vitales. Signos Bueno, vitales. gracias. Gracias. Sí. Los trabajos prácticos no entran. No entran los trabajos prácticos porque eso se toma todo junto a final de año. A ver, vamos a ver la función. Estoy grabando, ¿no? ¿Les pidió permiso para grabar? Sí. Sí, lo que no quiero. Sí, está grabando. Bueno, listo, empezamos. Bueno, bueno, acá dice técnica de medición. No, eso no lo vamos a ver directamente la hipertensión arterial. Así que vamos a pasar todo esto. Ustedes ya lo vieron. Todo esto ya lo vieron, ¿se acuerdan? Bueno, ahora vamos a empezar con hipertensión arterial. Y más o menos lo van a tener porque ustedes, bueno, como ya les dije, es lo que ustedes ya habían visto. Yo no sé si tengo mi video detenido. Sí, perfecto. Bueno, la primera pregunta que yo les había hecho a ustedes era referente a esto, sobre cuál era el concepto, ¿no? Pero antes de decir el concepto, les voy a comentar justamente que la estructura genética, el sexo, la edad, el grado de desarrollo, influyen de manera significativa en la salud de la persona. Acá dice que la estructura genética influye en esas características biológicas, en el temperamento, innato quiere decir de nacimiento, ¿no? No en el que uno desarrolla con la vida. El grado de actividad, el potencial intelectual, y también se ha relacionado con la susceptibilidad de enfermedades específicas, tales como la diabetes y el cáncer de mama. Perdón, mis perros. En algunos casos, cuando los padres pertenecen al mismo conjunto genético étnico, hay más predisposición genética para la salud o para la enfermedad, y las enfermedades se potencian, ¿sí? Yo quiero dar un parate acá y explicarles que hoy día, al contrario de siglos, no siglos, sino décadas atrás, quizá un siglo, las enfermedades crónicas matan más que las enfermedades infectocontagiosas. Ustedes ya vieron infecciones y si bien las infecciones son causal de muerte, hoy día, como hay mucha medicación que las trata, las personas viven mucho más y el grado más alto de mortalidad y morbilidad son las enfermedades crónicas. Cuando se empezaron a descubrir los antibióticos, los antivirales, antimicóticos, etcétera, 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 empezaron a darse cuenta que la gente se empezó a enfermar de otra cosa. Y esa enfermedad de otra cosa no es nada más ni nada menos que las enfermedades crónicas, ¿sí? Que tienen que ver con todo esto que le estoy diciendo. Y una de ellas es la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de hipertensión arterial? Ustedes pudieron haber encontrado otro que no quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero se define con los valores persistentes, o sea que tienen que mantenerse, de presión sanguínea sistólica mayor de 140 y diastólica que rebase los 90, o sea, mayor a 90. Por lo general en los ancianos equivale a valores de 160, 90 aproximadamente. ¿A qué me refiero con valores persistentes? No es que si yo una vez en la vida tuve más de 140-90 milímetros de mercurio, soy hipertensa. Porque la hipertensión, como ustedes ya a esta altura ya saben, está modificada por un montón de factores. ¿Se acuerdan? Cuando uno hizo ejercicio, cuando uno está estresado, cuando comió algo que no debía o que sí debía, por ejemplo, un café, algunos fármacos. ¿Recuerdan todo eso? Bueno, no quiere decir que yo una vez me medí la tensión arterial y tuve más, entonces soy hipertenso. No. Tienen que ser niveles persistentes y yo más adelante se los voy a explicar, ¿sí? Eh,
como dije, es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en el mundo, ¿sí? Y lo peor de esto es que pueden ser sintomáticos, estar asintomáticos, o sea que por ahí no se dan cuenta que están con la hipertensión arterial. Y muchas veces se permanece así durante mucho tiempo. El problema es que cuando uno es hipertenso, los vasos sanguíneos se van lesionando. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos hipertensión arterial, el corazón se ve forzado por alguna de todas las razones que podemos tener hipertensión arterial, se ve forzado a latir con más intensidad, por lo cual, como cualquier globo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para que ustedes, de esos que yo doy, para que ustedes comprendan. ¿Vieron un globo que uno lo infla y después cuando se desinfla no queda igual? Bueno, de esa manera nuestras arterias también, ¿sí? El corazón va bombeando con más fuerza por una X necesidad, porque hay muchísimas condiciones predisponentes para la hipertensión, y en un momento las paredes de las venas ya no tienen la misma fuerza para contener la sangre, ¿sí? Entonces va lesionando esos vasos, principalmente en los sistemas, en los aparatos y los aparatos que lo irrigan. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si afecta a las arterias del corazón, va a fallar el corazón. Si afecta a las arterias, perdón, mi gato lo tengo en mi hombro otra vez. Si es del pulmón, afectará el pulmón, etcétera. Eso es una lotería. A veces es todo, es sistémico, es peor. Por eso lo que uno recomienda es que las personas a partir de los 40 años empiecen a medir la tensión arterial de manera frecuente. Después les voy a enseñar cómo es válido. Y así se puede detectar, justamente por esta razón, porque como muchas personas son asintomáticas, o sea que no tienen síntomas, andan por la vida con una tensión arterial alta y cuando se quieren dar cuenta tuvieron una ACV o cualquiera de las otras complicaciones que, que generan la hipertensión arterial. Por lo cual también se puede decir que le decimos el asesino silencioso. Dicen que se calcula que el 50% de las personas hipertensas no lo saben, para que se den una idea. Y 20% de estos 50% de adultos, o sea, el 20% de ellos, ¿cómo se llama? No tiene tiene una causa que se sabe de dónde viene, pero el otro porcentaje no sabe de dónde se viene esa hipertensión arterial. Todavía hay mucho por descubrir en la ciencia, ¿sí? Por lo general entre 40 y 50 años, más o menos, empiezan a surgir esos valores más altos de la hipertensión. Y afecta más a mujeres que a varones, ¿sí? Bueno, la clasificación de la hipertensión arterial está en el trabajo de la tensión, o sea, de tensión arterial, pero se los vuelvo a repetir. La normal alta está entre 130 y 139 milímetros de mercurio de sistólica y 85 o 90 milímetros de mercurio de diastólica. Yo ya no voy a utilizar la alta y la baja. Ustedes ya tienen que saber sistólica y diastólica. La semana que viene van a tener examen de esto. Voy a decir por última vez que la sistólica es el primer latido que se escucha cuando utilizamos el tensiómetro y el estetoscopio. El primer latido es la sistólica y el último es la diastólica. También tiene otra explicación, pero por ahora digamos eso. Después está la hipertensión de grado 1, que es entre 140 milímetros de mercurio y 159 de sistólica, y entre 90 y 99 diastólica. La hipertensión de grado 2 está entre 160 y 179 milímetros de mercurio de sistólica y 100 o 109 milímetros de mercurio de diastólica. Y la hipertensión de grado 3 es mayor a 180 milímetros de mercurio de sistólica y 110 milímetros de mercurio de diastólica. ¿Cómo pueden aprender esto? No hay manera más que ustedes sentándose y estudiando. Y recuerden, esto no se los voy a tomar ahora, pero esto se los voy a tomar a final de año. Así que tienen que aprenderlo porque también ustedes en la práctica lo van a utilizar y los que están trabajando aún más.
porque con cada grado que aumenta de hipertensión, aumenta el riesgo de ACV, infarto y un montón de enfermedades que están relacionadas con esto. Así que muchos de ustedes que están cuidando personas mayores o pacientes que no son mayores, pero que están a su cargo, tienen que saber estos valores para poder estar alertas y poder informar. Bueno, acá como la otra pregunta que les había hecho era que mencionaran los factores de riesgo que predisponen a desarrollar la hipertensión arterial. Y como dice acá, de los factores que predisponen, podemos hablar de las emociones intensas, de la obesidad, pero la obesidad central, o sea, los depósitos de grasa del abdomen, ¿sí? Y se determina mediante el cociente de cintura, cadera. Bueno, hay que medir y hay una relación cuando uno... A ver, les voy a explicar. Si quieren buscar esto, lo pueden buscar como riesgo cardíaco. El riesgo cardíaco se va aumentando con el tamaño de la cintura, porque la grasa que tenemos, bueno, uno de los factores, ¿no? Uno de los factores, no todo. Uno de los factores que implica es esa grasa abdominal. Es muy nociva. Y cuanto más tenés de esa grasa, más riesgo cardíaco tenés. Dice también que tiene más correlación con con el índice de masa corporal. Eso también, si quieren medir su índice de masa corporal, dice que tiene más relación con eso que con el espesor del pliegue de la piel. Pero yo les comento algo. El índice de masa corporal es relativo también. Uno puede tener un índice de masa corporal alto, que es lo que supuestamente define si tenés obesidad 1, 2, 3, o si sos normal o estás de bajo peso. Eso es el índice de masa corporal, es una división. No es una división, es una fórmula. Pero si vos tenés hipertrofia muscular, o sea, porque hiciste mucho ejercicio, vas a tener un peso más alto y eso no significa que estés fuera de tu peso ideal. Por eso, estos valores que se miden así tan a la ligera, sin ser observados con otras características personales de la persona, no se pueden tomar como única determinante de riesgo de nada. No sé si me explico. Siempre los valores que ustedes miden tienen que estar vistos en la persona, no como un dato aislado, no como algo objetivo, sino como algo subjetivo, o sea, que pertenece al sujeto de atención y que se tiene que valorar en relación a todo el conjunto de características que posee el paciente, sociales, económicos, políticos, psicológicos, etcétera, 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 ¿sí? Después, el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, o sea, más de 3 copas diarias tiene que ser, a veces se considera el consumo excesivo. El consumo excesivo de café, los fármacos estimulantes, el engrosamiento de la pared arterial que reduce el tamaño de la luz del vaso, o sea, la parte de adentro es la luz del vaso, el agujerito, digamos. Cuando se reduce la luz del vaso y principalmente cuando hay placas de colesterol, ¿sí? La falta de elasticidad de las arterias también. Hay mucho ruido ambiental. La falta de la elasticidad de las arterias, ¿se acuerda cuando les dije que el corazón a veces en estos casos bombea más fuerte? Y bueno, si las arterias no están sanas, se puede producir rompimiento y un derrame. Otros factores de riesgo son la forma de vida, el tabaquismo, la falta de ejercicio físico, el colesterol y las continuas situaciones de estrés. ¿A qué me refiero con la forma de vida? Sedentarismo, falta de descanso, personas que no cuidan su dieta, que no quiere decir que tenga que hacer dieta para adelgazar, sino que sea nutritivo. Mucha gente no puede, no es que no quiere, no puede consumir los alimentos adecuados.
¿sí? Hoy día, yo no sé cuál es la situación personal de ustedes, pero mucha gente ha tenido que recibir ayuda del gobierno para alimentarse. Y esa mercadería que entrega el gobierno mandan fideos, arroz, polenta, lentejas, garbanzos, todos son harinas. Entonces, lamentablemente la gente hoy día que se está teniendo que alimentar de ese tipo de cosas, durante un año ha aumentado de peso, porque se ha generado una obesidad que no está basada en la falta, es una desnutrición igual, siguen desnutridos porque su dieta no está enriquecida en lo que se debe, no tiene vitaminas, no tiene los minerales adecuados, no tienen las proteínas adecuadas, ¿sí? Tienen solamente carbohidratos, que es harinas, y terminan siendo obesos, pero están desnutridos, ¿sí? Así que hay que tener mucho ojo en eso. He escuchado gente diciendo, miren cómo están en las marchas, están gordos y dicen que tienen hambre. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de comentarios. Esta semana estuve pensando mucho en eso, de hablarles sobre ese tipo de cosas. Eh, y no descarto que el día de mañana pueda hacer una clase y les mando un trabajo práctico a ustedes sobre lo que es enfermería y la atención al paciente. Porque ustedes van a tratar todo tipo de pacientes, ustedes no van a elegir a quién van a tratar. Y tienen que estar preparados emocionalmente para no incurrir en la discriminación. Ustedes van a tratar gente que está esposada a una cama, van a tratar gente que hizo cosas que no les va a gustar o que no estén de acuerdo con su moralidad, con sus valores. Y uno no elige a quién tratar. Vayan meditando ese tipo de cosas, ¿sí? Y uno tiene que dejar de lado todo juicio de valor, porque nosotros estamos para cuidar al paciente, no para juzgar sus actos, ¿sí? Bueno, me estoy yendo de tema. Y acá, como dice la etnia negra, no se dice más raza, no somos todos de la misma raza, gente. La raza humana. Así que la gente de etnia negra tiene tendencia genética a conservar sal, ¿sí? Porque ellos tienen, como todos nosotros, por ejemplo, la gente que tiene los ojos rasgados, por ejemplo, la gente que vive, la gente que vive en lugares muy fríos, como los asiáticos y algunas personas que son de acá, que son andinos, también algunas etnias, tienen los ojos rasgados para protegerse del frío. Y en este caso, la etnia negra, que viene de África, ellos tuvieron una adaptación para poder conservar esos sales, ¿sí? Y agua. Entonces, eso ahora que ya no lo necesitan, ese mecanismo de adaptación, su cuerpo le juega una mala jugada, ¿no? Y sigue teniendo esa tendencia a conservar sal y agua. Y como todo el mundo sabe, el exceso de sal es contraproducente para la hipertensión arterial, por lo cual tienen mayor predisposición, no es algo que uno lo dice simplemente. Todas las etnias tienen ciertas características. Por ejemplo, los pelirrojos sienten más dolor que que las demás etnias. Así que cada uno tiene su pro y su contra. Bueno, pasamos a la otra pregunta. Dice, ¿todas las personas que posean factores de riesgo desarrollarán hipertensión arterial? Y acá, como dice, estos son factores contribuyentes, pero el origen predominante es hereditario. Los estudios muestran una relación genética en un 30% de los pacientes con hipertensión primaria. Se debe comprender que no todas las personas que tengan factores de riesgo padecerán la enfermedad. Acá quiero hacer un X parate para ustedes. Fin de decir, estás obesa o estás gorda, tenés que bajar por tu salud y etcétera. Mucha gente que no es obesa tiene hipertensión arterial, tiene colesterol alto, ¿sí? Tiene enfermedades cardíacas. Los factores de riesgo no para nada son determinantes de una enfermedad, ¿sí? Aparte,
nosotros no debemos juzgar a la persona que tenemos adelante, porque lo único que hacemos es sumar un problema a su vida. La persona que está enferma de una obesidad o de cualquier otra cosa que a nosotros no nos incumbe, sabe muchas veces que tiene ese problema y no necesita que nosotros le digamos, por tu salud estamos haciendo esto, porque en realidad no es por su salud, porque nosotros si no estaríamos constantemente mirando la salud de las personas para juzgarlos y no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es brindar información a las personas que nos piden esa información o dar talleres a personas que necesitan nuestra información, pero no ir apuntando a la gente que vamos a tratar diciéndole baja de peso, porque no simplemente eso va a cambiar su situación. Como acá dice, hay un 30% de esos pacientes que tienen esa predisposición genética. Y como dije al comienzo, hay un 70% de los pacientes que no se sabe el origen. Todavía no se sabe realmente si todos estos factores que predisponen, que son contribuyentes, son claves. Hasta eso les puedo decir, ¿sí? Si bien hay cosas que ocurren, que están relacionadas, hay gente que es muy delgada y tiene todos sus órganos como si fueran una persona obesa, ¿sí? Tienen hígado graso, porque han sido alcohólicos y tienen un montón de otras cuestiones, ¿sí? Entonces, dejemos de relacionar ciertas cosas con la enfermedad, ¿sí? Quiero que les quede claro porque esos son cambios que uno va a tener que ir haciendo con la mente para poder brindar una buena atención. Si no, se van a encontrar, y a muchos nos ha pasado, que uno entra a un consultorio médico y en vez de evaluar a la persona holísticamente, que quiere decir íntegra, miramos solamente a una persona obesa y no vemos más allá. Y eso nos tapa los ojos para ver realmente qué es lo que está pasando ahí atrás. Porque por ahí la obesidad no tiene nada que ver con lo que la persona está padeciendo. ¿Ok? Entonces no permitamos que lo que escuchamos en los medios influyan en lo que vamos a hacer como profesionales. ¿Mm? Otra pregunta. ¿Cómo enfermería diagnostica la hipertensión arterial? Esta es una pregunta que yo todavía no vi los trabajos de ustedes, ¿no? Porque se supone que me lo iban a entregar hasta hoy, si bien ya muchos me lo entregaron. Esta es una pregunta que muchos se equivocan para responder. La enfermera, si bien hay un montón de cosas que pueden ser determinantes, o sea, de exámenes que podemos utilizar para determinar que una persona tiene hipertensión arterial, la única manera de diagnosticar la hipertensión arterial es midiendo la hipertensión arterial durante varios días y que los valores se mantengan altos, como les dije al comienzo, ¿sí? Y la enfermera puede hacer diagnóstico médico de la hipertensión arterial. Es lo único que enfermería puede diagnosticar médicamente. La enfermería tiene diagnóstico enfermero, que hay un libro que se llama Nanda, que es de diagnóstico de enfermería, pero tiene que ver con los cuidados de enfermería, no tiene que ver con la enfermedad en sí. ¿Sí? No tiene que ver, sí tiene que ver con la enfermedad, pero no con el diagnóstico médico, a eso me refiero. Y eso lo van a saber más adelante cuando vean otras cosas y no les voy a complicar la vida ahora, porque es una complicación, realmente. Pero esto, hipertensión arterial, la enfermería sí lo puede diagnosticar. ¿De qué manera? Como dice acá, podrá ser diagnosticada por enfermería cuando la enfermera mida la tensión arterial a la persona todos los días durante 3 días mínimo o idealmente una semana, teniendo las precauciones de la correcta medición y las mismas resulten en. Cuando digo en la correcta medición, tiene que cumplir todos los protocolos que yo le enseñé para tomar la medición de los signos vitales, o sea, de la tensión arterial. Todo ese protocolo que yo les enseñé tiene que ser medido de esa manera, sentado de la manera correcta, con la postura correcta, con los pies sin
sin cruzarse, haber estado 15 minutos relajado, no haber consumido ningún fármaco, ningún alimento que pueda influir en la medición, no tiene que estar estresado en el momento de angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa técnica y de la manera que fue con el manguito a 3 dedos del pliegue, con la campana del estetoscopio fuera del manguito, etcétera, etcétera. Toda esa técnica correcta la tienen que hacer durante 3 días mínimo o idealmente durante una semana. Tienen que medirle al mismo horario, ¿sí? Algunas personas dicen que le pueden tomar en cualquier horario. Para mí no. Perdón, estoy tomando un poquito de agua porque se me secó la garganta. Lo que pasa es que cada institución tiene su protocolo. Y también les quiero explicar algo, que no sé si a ustedes ya se los expliqué. Los protocolos van cambiando. Quizás lo que yo les diga hoy, el año que viene, se hace una investigación científica y descubren que es mejor tomarle, no sé, 5 días y en varios momentos del día. Y bueno, por eso enfermería, una de las cosas que rige en la ley de enfermería es que todos tengamos una formación continua. Por favor, los micrófonos. Tengamos una formación continua, o sea, tenemos que seguir avanzando y haciendo cursos de capacitación constante. Bueno, esos 3 días o esa semana que le voy a medir la tensión arterial, tienen que mantenerse los valores de presión sistólica por arriba del 140 miligramos de mercurio y los valores de diastólica mayores a 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Esta pequeña, ¿cómo se dice? Esta pequeña tabla que puse acá, me gustó para ponerla como control. Por ejemplo, voy a medirle a X persona la tensión arterial para ver si es una persona hipertensa, me preparo una planilla y que voy a ir poniendo la fecha, después la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca, ¿por qué no? Algún comentario específico, la persona estaba con estrés, la persona había consumido tal cosa, si es que es preferible que no, obviamente. Y acá vamos a hacer un promedio. Este es lo que a nosotros nos va a ayudar. Una vez que medimos toda la semana con todas las fechas, ¿sí? Que van a ir acá abajo, hacemos un promedio de la semana. De la presión arterial sistólica, que era la de arriba, la sumamos a todas, ¿sí? Por ejemplo, si era 140, 60, 150, 70, no sé, 180, 90. Bueno, todo lo que era presión sistólica, lo vamos a, por ejemplo, si lo tomamos en 7 días, vamos a sumar todas las sistólicas y lo vamos a dividir por 7. Y ese promedio va a ser la presión arterial sistólica, la media semanal, ¿sí? Y después vamos a hacer un control de la máxima semanal, que va a ser la sistólica más alta que tuvo el paciente durante la semana, y acá la sistólica más baja que tuvo durante la semana. Y después pasamos a la diastólica, que es la baja. Esa que tuvimos 180, 70, por ejemplo, vamos a poner acá presión diastólica del promedio semanal. De nuevo, sumamos las 7 diastólicas, las dividimos por 7 y nos va a dar un promedio, ¿sí? Y también vamos a poner la máxima y la mínima que tuvo durante la semana. Y después la frecuencia cardíaca también, vamos a sumarla, la que le tomamos durante toda la semana, vamos a sumar por 7 y dividirlo sumar los 7 y dividirlo por 7, ¿sí? Y esto le va a dar el promedio, acá ponemos el máximo semanal y el mínimo semanal. Esta media es la que va a decir si nosotros tenemos un paciente hipertenso. Este promedio semanal de sistólica, si está mayor de 140, ya es hipertensión. Y si la diastólica está por mayor a 90, con más razón. Entonces, vemos cuál era el resultado de esta media semanal,
Y nos fijamos en la tablita que les di al comienzo para ver qué grado de hipertensión tiene el paciente, o si el paciente está en niveles de normotensión. Quizás le parezca un poco complejo, pero si ustedes quieren, me van a hacer muy feliz de que hagan esta planillita en sus casas, ¿sí? No la tengo antes que me la pidan. La única manera que la van a poder acceder es volviendo a ver el video y copiando esto, ¿sí? Y lo hacen con alguna persona, me harían súper feliz. Bueno, más que una torta como me prometen y chocolates. Así que los vuelvo ¿cómo se llama? Motivar para que hagan ese tipo de cosas en sus casas, para ir ensayando ahora que tienen toda la libertad de hacer las cosas sin matar a nadie. Ahora, bueno, como digo, esa anterior, volvemos y ya termino, cierro esa parte. Esta es la manera que enfermería diagnostica la hipertensión arterial. A ver, todos esos exámenes que a mucha gente me coloca, que es fondo de ojo, mareo, cualquier tipo de síntoma, dolor de cabeza, esas cosas pueden ser parte de una hipertensión arterial, pero no son determinantes de una hipertensión arterial. ¿Me explico? No todas las personas que tienen dolor de cabeza fuerte están cursando una hipertensión. No todas las personas que tienen náusea están cursando una hipertensión arterial. No todas las personas que tienen un derrame en el ojo es por una hipertensión arterial. Entonces, cuando me dicen que esos factores son diagnósticos de hipertensión arterial, la respuesta es que está mal. ¿Sí? Porque la única manera de determinar que esa persona es hipertensa es esta, ¿sí? Midiendo la tensión arterial. Era más simple de lo que la mayoría se imagina. Ahora sí, ¿cuáles son los métodos no farmacológicos para tratar la hipertensión arterial? Y acá entra enfermería, porque lo farmacológico necesitamos una indicación médica, pero para lo no farmacológico no necesitamos que el médico venga y nos diga, haga tal cosa, enfermera. No necesitamos un permiso de nadie, ¿sí? Recuerden que enfermería es interdependiente, o sea, depende de médicos, depende de kinesiólogos, depende de asistencia social, pero ellos también dependen de nosotros. Por eso se dice interdependiente. Trabajamos en equipo, ¿sí? Por la ley hay cosas que no podemos hacer acá en la Argentina. Hay lugares que podemos medicar y hasta hacer cirugías, miren. El tratamiento de las personas que sufren hipertensión tiene como objetivo evitar la morbilidad y la mortalidad, o sea, y que se asocian con esta condición, principalmente relacionadas con las complicaciones, porque no es la hipertensión en sí, sino lo que produce la hipertensión, ¿sí? Y los métodos no farmacológicos incluyen la pérdida de peso, la restricción en consumo de alcohol, sal, tabaco, la realización de ejercicios y la relajación para el manejo del estrés. A ver, es muy fácil decirlo, pero no es cuestión de que cuando una persona venga, acuda a nosotros y le decimos, señor, usted tiene que reducir el peso, tiene que dejar de tomar, dejar la sal, el tabaco, tiene que empezar a hacer ejercicio, tiene que manejar el estrés. Y el paciente se va abriendo los ojos y pensando que tiene que cambiar de vida o que se va a morir. Y llega a su casa y prefiere morirse. Porque nosotros le largamos con la información, pero no le dimos los medios. Y entonces uno piensa, ¿tengo la obligación de dar los medios? Y entonces ustedes como enfermeras se tienen que empezar a replantear qué es lo que es la enfermería. La enfermería no es solamente decirle al paciente eso, hacer una higiene, por ejemplo, o aplicarle una medicación. Enfermería también es enfermería comunitaria. Y hoy día se extiende a formar redes. Está bien, yo no puedo reducirle el peso a él. Yo no puedo. Estamos hablando de lo ideal, ¿eh? No estamos hablando de lo que uno, cuando uno va a la práctica y a la compañera que está trabajando con nosotros no le importa nada, le importa ir a trabajar y cobrar a fin del mes. ¿Sí? Estamos hablando de lo ideal. Y yo les voy a enseñar eso. Hoy día las enfermeras estamos completamente capacitadas para formar redes de contención al paciente. Nosotros vamos a trabajar sobre una sociedad que no es una sociedad de primer mundo, que
fitness y con mucho dinero que va a adquirir cualquier cosa que nosotros le mandemos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con una comunidad que está empobrecida en todo sentido. No hablemos solamente de pobreza económica, ¿sí? Sino hay mucho tipo de pobreza. Entonces, cuando nosotros formamos redes, podemos ayudar a esas personas más allá, que es lo que enfermería debe hacer. Está bien, yo no le puedo ayudar a reducir peso, pero sí puedo indicarle a dónde le van a enseñar a manejar, a plantar. Les puedo indicar que vaya a algo, sí, conseguirle el teléfono. O sea, ya armar una red. Yo sé que voy a trabajar en esta población que tiene tendencia a la hipertensión arterial. Voy a armarme una cartilla con redes, con números útiles y los voy a ayudar de esa manera. Entonces, cuando yo le doy esa herramienta a mi paciente, ya no lo estoy largando al azar. Ahí estoy cumpliendo con enfermería. Le voy a indicar a dónde puede ser que le den alimentos. Por ejemplo, hay personas diabéticas que pueden conseguir mercadería para diabéticos totalmente gratis. Hay lugares acá, por ejemplo, cerca de mi casa. ¿Sí? Brindarle esa información es muy útil. ¿Sí? Después la restricción del consumo del alcohol. Un alcohólico que uno le diga eso es como mandarlo a la guillotina. Entonces, si le conseguimos algo de alcohólicos anónimos, ¿sí? Que lo puedan ayudar. Reducción de sal, bueno, no le digamos simplemente que no tiene que comer sal, ayudémoslo a reemplazar esa sal. Aprendamos cómo se reemplaza la sal y enseñémosle que puede reemplazar por condimentos, que algunos por limón, hay alimentos que no necesitan, hay alimentos que son más sabrosos, que puede, ¿cómo se llama? Reinventar la comida, ¿sí? Etcétera. El tabaco lo mismo, busquemos opciones para esa persona, ¿sí? Busquemos un grupo de autoayuda para esa persona, la realización de ejercicios. Hay gente que no tiene tiempo, hay gente que no puede por sus condiciones físicas. Tengo menos de un minuto, si se corta obviamente volvemos, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, hoy día hay tipos de ejercicio para todos los cuerpos. Entonces, si nosotros tenemos información, brindemos esa información. Imagínense una persona que maneja el estrés, que tiene súper estrés porque tiene un montón de problemas. Le decimos, tenés que bajar el estrés y lo mandamos. La persona llega a su casa y le agarra un pico de estrés, porque ahí se le viene el problema con el marido, con los hijos, con esto, con las cuentas. ¿Me explico? Utilicemos nuestra herramienta de trabajar multidisciplinariamente. Hay psicología, hay apoyos de grupos de autoapoyo, no todos necesitan psicólogo. Hay gente que se maneja con otro tipo, como los grupos de autoayuda, ¿sí? Creo que me explico.